Hola amantes de los diversos sabores y aromas. Hoy vamos a hacer pollos de calabaza y chocolate para aprovechar la calabaza que podamos tener en casa por los días de Halloween. Tengo 200 gramos de calabaza cocida o bien al vapor o bien hervida. En mi caso la tengo hervida. 500 o 550 gramos de harina blanca, 100 gramos de azúcar, 150 mililitros de leche o bien un vaso, 75 mililitros de aceite vegetal, cualquiera que tengamos, o bien medio vaso, una cuchara grande de levadura, un huevo, una pizca de sal y vainilla para darle el sabor. Si queremos darle otro sabor, podéis hacer limón, aroma de limón, de naranja, de almendras, lo que queramos. Y chocolate para ponerle en el medio. Si queremos ponerle mermelada, otra cosa, ya depende del gusto de cada uno. En mi caso, voy a hacer gotitas de chocolate. Al principio he triturado un vaso de leche con la calabaza, la he triturado muy bien y he ido agregando los ingredientes. He dejado un vaso de leche por si acaso necesito más. Voy a agregar más, si no, pues nada. Lo voy a usar para untarlos después o otra cosa. He hecho el huevo, pizca de sal, azúcar, aceite, leche y calabaza. Tengo aquí una cuchara grande de levadura de pan. No es levadura química, sino la levadura seca para hacer pan. Y después voy agregando poquito a poco harina. Harina no puedo decir una cantidad exacta, eso ya depende de la harina de cada uno. Se absorbe más o menos. En mi caso me ha cogido casi 550 o un poquito más de harina. Tengo vainilla líquida, la he echado ahora porque antes se me había olvidado. Y voy mezclando poquito a poco hasta que tenga una masa homogénea. La voy a poner en un recipiente con tapa, así para fermentar más rápido, si no tiene aire. Y ahora le voy a sacar todo el aire que tiene dentro y voy a empezar a cortarla. Podéis usar la báscula para hacer trozos exactos. En mi caso no, solamente voy a hacerlo a ojo. Voy a ir cortándolo a ojo, no me importa si hay algunas más grandes que otras. Y además yo voy a hacer dos tipos diferentes, así que he hecho unas grandes que otras. Y tengo las gotitas de chocolate, o bien puedes usar el chocolate normal y cortarlo trocitos pequeños. O bien, como he dicho, puedes poner mermelada, frutos secos, chocolate Nutella de untar, lo que queráis. Eso ya depende del gusto de cada uno. La verdad que el sabor de la calabaza no se nota para nada. Sobre todo si pones un aroma así como naranja o vainilla, no se nota el sabor de calabaza para nada. Voy a formar bolas y voy a ir poniendo el chocolate dentro. Y voy cerrando y dejándolos a un lado hasta que acabe con todos los trozos que tenga. Yo la he dejado para fermentar una hora más o menos, pero depende del tiempo. Si hace calor puedes dejarla menos, si hace frío puedes dejarla hasta una hora y media, 2 horas, hasta que ves que ha multiplicado su tamaño.
Voy a necesitar hilo normal blanco limpio para hacer la decoración de la calabaza. Voy a cortar trozos así más o menos del mismo tamaño y voy a darle vueltas sobre las bolas. Así una vuelta, hacemos un nudo, le damos la vuelta, hacemos y empezamos a darle, bueno, de esta forma que ves, dándole vueltas. Mi consejo es no apretarlo, dejarlo muy suelto, porque después vamos a dejarlos fermentar otra hora más y así para que el hilo no se mete dentro de la bola y cuesta muchísimo después quitarlo. Mejor dejarlo suelto y no apretarlo mucho sobre la masa. Y también otro consejo, yo los voy a untar con huevo, pero lo mejor es untarlo con leche o bien leche con miel, mucho mejor, porque el huevo va a hacer también que el hilo se pega mucho más que cuando untáis solamente con leche o bien leche con un poquito de miel. Después de acabar con toda la decoración esta de los hilos, voy a hacer otro con solamente cortar con tijeras y también, bueno, no da mucha forma de calabaza, pero en el caso de que no se obtiene hilo, se puede hacer. Y también yo la corté solamente una vez, podéis también después de fermentar la primera vez, bueno, cortar las bolas, dejarlas fermentar y volver a cortarlas para que se note muchísimo más el corte. Yo las corté solamente una vez. Bueno, primero saco el centro, saco así un trozo en el centro, le doy una vuelta para que quede así salido como si fuera la rama de la calabaza y después corto. Como he dicho, yo voy a hacer el corte solamente una vez y las voy a dejar descansar, pero podéis que después de que descansen volver a hacer el corte otra vez para que quede mucho más fijo. Después de descansar una hora y media, bueno, hasta que dupliquen su tamaño, yo voy a untarlos con yema de huevo y con un poquito de leche y los voy a dejar en el horno precalentado a 250 grados o bien el máximo que tengáis. Bueno, durante unos 7 minutos, 8 minutos más o menos. Si las queréis solamente doraditas, podéis sacarlas, tener cuidado con ellas, sacarlas un poquito antes. Yo las dejé para que cojan muchísimo más color. Después de sacarlos del horno, los he dejado un poquito para que se enfríen y empecé a cortar el hilo poquito a poco, con cuidado con las tijeras, porque como he dicho, yo unté con huevo. El huevo hace que el hilo se fija más. Mejor untarlo solamente con leche, pero a mí me gusta el color que da el huevo. Y también no apretar el hilo mucho, dejarlo flojo para que después cuando se dupliquen y se fermentan, no se pega el hilo en la masa y no se mete para adentro, pero con cuidado poquito a poco se puede quitar perfectamente si cortáis por arriba, por los lados, por abajo y empezáis a sacar así los hilos poquito a poco. Bueno, después los he decorado con ramitas de canela. Podéis decorarlos con una gota de chocolate, bueno, ya eso depende del gusto de cada uno. Y bueno, espero que os guste el vídeo de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo y muchísimas gracias.